Existes. Bienvenido, Mauro. Hola Ana, Alegría. hola a todos, Qué ¿cómo bueno. están? Mauro, qué alegría tenerte aquí en casa. Igualmente. Mm. Bueno, en principio soy licenciado en psicología, tengo una formación principalmente en psicoanálisis, aunque después también hice una formación en hipnosis, una formación en psicodrama, siempre fui muy curioso y atravesé la mayoría de los modelos de formación en psicología los conozco. Anterior, que es de estabilidad, es decir, nuestra búsqueda de conservación, ¿no? Entonces, cuando aparece una demanda de terapia, en principio suele haber algo que se deslizó, que se desacomodó, y donde muchas veces, en lugar de hacer el movimiento regresivo, que es restituir el orden anterior, lo que en general se lanza es un proceso de tratar de crear un nuevo orden, ¿no? Lo cual es una de las cuestiones que se abordan en los procesos de terapia, que es la constitución subjetiva a partir de ese evento en torno al cual hay algo de nosotros que desconocemos, que irrumpe y que no sabemos cómo incorporar, ¿no? Entonces, el espacio muchas veces de terapia es aprender a reconocer eso y aprender a reconocernos en eso, lo cual conlleva un movimiento en donde tenemos que refundarnos muchas veces. Y el veganismo, dentro de eso, claramente produce eh, viene a conmover algo de la identidad yoica. Vos fíjate que la mayoría de quienes están en el veganismo ubican un antes y un después respecto a esa percepción de sí mismos, ¿no? Y incluso muchas veces en sus prácticas, en sus vínculos, digo, lo que termina, lo que arranca por la alimentación es después lo que queda mucho más en segundo plano, y lo que aparece con un carácter muchísimo más potente en general es todo lo que se conmovió de nosotros, ¿no? Todo lo que nos transforma. Un evento que viene a hacernos revisar todo, ¿no? Como vos planteabas, bueno, imagínate hasta dónde te lleva a tener que resignificarte en torno a la historia de vos que te venías contando, ¿no? Poner un poquito de palabras sobre las excusas desde una perspectiva psicológica, ¿no? Es decir, Ok. la excusa, en principio, tenemos que entender que es una maniobra desimplicativa, ¿sí? Es una maniobra que tiene por objetivo desimplicarnos. Y desimplicarnos es sacarnos de escena. Es el ejec. ¿Viste cuando los aviones te muestran que tienen el botón este de Ah, salir de la el nave, eyector, el ¿no? eyector. Eyector, eso, ¿no? Claro, es eso, es el ejec, ¿no? Te saca de la escena, te desimplica. Es ese botón al que de algún modo apelamos cuando necesitamos salirnos de esa escena. Entonces, es una maniobra desimplicativa que pertenece a los mecanismos defensivos, ¿sí? Nosotros tenemos mecanismos defensivos que son justamente herramientas para sacarnos de aquellas situaciones en las que no podemos sostenernos, ¿sí? Y los mecanismos defensivos son del yo, ¿sí? Esto, desarrollo de Anna Freud, es mecanismos defensivos del yo. Es decir, los mecanismos previenen al yo, no al sujeto ni al ser. Es decir, están protegiendo una identidad, ¿sí? Ujú. Entonces, cada vez que hay un mecanismo defensivo, estamos tratando de proteger alguna de las creencias que tenemos de nosotros mismos que se configuran en torno a una identidad, ¿sí? Entonces, la excusa es un intento de que aquello que siento que está poniendo en peligro una identidad se ponga a resguardo, ¿sí? Entonces, la excusa, primero que es un intento de protegerse, ¿sí? Lo que tenemos que poder rastrear es, en todo caso, de qué nos estamos protegiendo y cómo funciona la excusa. Porque si hablamos de mecanismos defensivos del yo, lo que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué el yo necesita protegerse tanto? ¿No? Te iba a preguntar eso, ¿por qué? ¿Será que nos victimizamos, nos sentimos como víctimas de todo? Minutos antes de que entrara, les estaba comentando un poco acerca de eso, ¿no? Que somos las víctimas o nos consideramos así, como unos títeres, como si no tuviéramos la voluntad de nosotros y el poder de cambiar aquello que sabemos que está mal y que está en nuestras manos cambiar. Y entonces nos victimizamos y con eso ya no tenemos la culpa, buscamos un culpable que puede ser nuestros padres, la educación, Bien, el sistema. Hay mucha victimización ahí, bien. Sí, hay mucha yo miedo, ¿no? agregaría una palabrita como para darle una vueltita del sentido de victimización. Nos victimizamos, sí, pero yo diría nos infantilizamos, ¿no? Eh, Porque, de hecho, la excusa es interesante identificar que hay un momento donde aparece el recurso. Vos hablabas al principio, te escuchaba y decías, bueno, los bebés, mencionaste en un momento, no votan presidente porque no tienen un interés en ello. Los bebés no ponen excusas. No se excusan, ¿no? Digamos, sin embargo, hay un momento donde el niño aprende a excusarse. Es un aprendizaje, que de hecho tiene que ver con el desarrollo de la teoría de la mente, y es entender
que no existe la transparencia. Al principio el niño cree que el otro puede saber lo que nos pasa y entonces no miente, no por una pureza moral, sino porque no tiene sentido, porque cree que en realidad no puede ocultarse del otro, ¿no? Es decir, el principio de transparencia. Bueno, lo que yo sé vos lo sabés, entonces estoy todo el tiempo expuesto ante vos. Hay un momento en el que descubre que yo soy yo, que vos sos vos y que entonces entre nosotros hay una diferencia y que yo puedo mantener a resguardo algo y que vos no te enteres, ¿no? Esa es la conformación del yo, es decir, el yo empieza a formarse y se empieza a formar como todo lo que empieza con ciertas debilidades, con cierta vulnerabilidad, ¿no? Al principio, en nuestros primeros años, hay una vulnerabilidad yoica. Es decir, el yo se tiene que construir, pero en esa construcción estamos vulnerables. En ese momento, la maniobra de la excusa es necesaria para la consolidación del yo, ¿sí? Entonces, los mecanismos de defensa pertenecen en su origen a la protección del yo para permitir su desarrollo y son funcionales y necesarios. El niño tiene que aprender que al otro, en algún punto, le puede mentir o que se puede excusar, porque a través de eso va conformando su yo, ¿no? Si no lo hiciera, habría algo de esto que no sucedería. Entonces, cuando hablamos de victimización, y yo te agrego infantilización, estamos prolongando una estrategia infantil, que lo que nos señala es que existe una inconsistencia identitaria. Es decir, que hay quien se excusa mucho, tiene un yo débil, un yo infantil. Hay una estructura yoica que no alcanzó aún un desarrollo maduro. La maniobra desimplicativa pertenece a una identidad yoica inconsistente, ¿no? Y cuando hay inconsistente es que se percibe en riesgo. Y en los espacios de terapia, lo que siempre se trabaja es en torno a la implicación. Es decir, el corazón de una terapia es implicarnos, ¿no? La pregunta casi por regla de un terapeuta es, ¿y a vos qué te pasa con eso? ¿No? Es como casi siempre es en esa dirección, es traer al sujeto y que identifique qué le pasa, es vamos a entrar acá, ¿no? Es llevarnos de la mano a que te animes a ver qué es lo que a vos te produce, ¿no? Los mecanismos de defensa es con lo que nosotros trabajamos. Es decir, nosotros trabajamos para ir sorteando los mecanismos de defensa, identificándolos y aprender cómo es la mejor forma de que ese mecanismo no se refuerce, ¿no? Porque sabemos que cuanto más se refuerza el mecanismo defensivo, más difícil es conmoverlo, ¿no? Entonces, la excusa muchas veces lo que nos permite, si nos lo permitimos, es mostrarnos una coordenada a revisar, ¿sí? De nosotros. ¿Sí? Y esto sirve para el veganismo, pero sirve para la vida, y es porque todos, todas y todes nos excusamos, ¿sí? Es un recurso que de algún modo tenemos, y lo podés hacer cuando llegaste tarde a la reunión, lo podés hacer cuando te encontrás interpelada en torno a el veganismo, o en cualquier otra dimensión, quizás de las que pueda surgir más adelante, ¿no? Entonces, el ejercicio de aprender a reconocernos, excusándonos, y poder revisar eso, ¿no? Me parece que ahí hay un valor, porque de ahí salís fortalecido, si te permitís de practicarlo, ¿no? Vas a encontrarte con esa inconsistencia que está intentando sostenerse cuando ya no tiene posiblemente desde dónde hacerlo, ¿no? Y es un modo también de permitirnos transformarnos, ¿no? Es decir, de identificar las partes nuestras que quizás ya no nos identifican, ¿no? Y relanzar ahí una reidentificación, ¿no? Es decir, la posibilidad de un yo vivo y no un yo cristalizado, ¿no? Y viene un poquito también a esto de las tradiciones. Se ve mucho cuando ves un poquito las tradiciones, cuando una persona tiene tan arraigada su identidad, lo que sabe de sí misma, en torno a una o dos o tres prácticas, en torno a las cuales lleva adelante el 90% de su vida y de su tiempo, te das cuenta que es una persona que está precarizada en términos psicológicos y que no tiene, posiblemente, la posibilidad de introspectarse más allá. Soy si monto un caballo. Soy el que monta el caballo, por ejemplo, y es todo lo que sé de mí. Soy un hombre que monta un caballo. Bueno, ¿qué pasa si ese es todo el texto que tiene tu yo? Es decir, el yo adentro se va escribiendo de pedacitos que nos nombran, ¿no? Yo te digo, bueno, yo soy Mauro, soy psicólogo, soy vegano. Bueno, voy armando una lista en torno a la cual te digo quién soy, ¿no? ¿Qué pasa si en esa listita solo dice, yo monto a caballo? Y vos me decís, no montes a caballo. Y yo te digo, no sé quién soy. No me toques eso que no sé quién soy, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve muy delicado, ¿no? Por ejemplo, en torno a las tradiciones, donde hay identidades enteras formadas en torno a una o dos prácticas, ahí hay un nudo de tensión muy fuerte. Y vuelvo al origen de nuestra charla, cuando vos me preguntaste, bueno, ¿cómo fue mi ingreso en el veganismo? Y yo te hablé de mi proceso de independencia, ¿no? Digamos, finalmente te hablo de cuando yo alcanzo, en mis términos, una adultez, mi autonomía, cuando me hago cargo de mí mismo y de quién soy y qué pienso, ¿no? Digamos, ese acto es de una liberación muy grande, te empodera enormemente, te descubrís, pero también tenés que poder hacer ese salto en donde salís del ala de la protección y la seguridad que te puede brindar ese gran otro, que puede ser
la sociedad, la familia, los padres, los políticos, o una costumbre, ¿no? Que te asegura, te dice lo que tenés que hacer, cómo, cuándo, tal día, a tal hora, te sentás, te da el ritual, ¿no? Te arman el ritual y vos lo ejecutás literalmente, ¿no? Digamos, y en esos condicionamientos hay algo respecto a quién soy que está siendo respondido de forma anticipada por ese otro. En la medida que no cuento con el texto propio, y ahí viene un poco la posibilidad de perdernos, ¿no? Digamos, es necesario perdernos para descubrirnos. Porque ese primer momento donde nos corremos de lo que nos puede estar brindando de protección, la tradición, la seguridad, la familia, la sociedad, hay mucho desconcierto ahí, ¿no? Hay que permitirse también entrar en esa noche oscura, ¿no? La razón es del yo y por eso es secundaria a las emociones que son primarias, ¿no? El bebé tiene emociones, no tiene razón. Todavía la razón se desarrolla cuando hay un yo. El yo se va construyendo, ¿no? Es ese modo de diferenciación con el otro. Y vamos también para poder construirlo generando mecanismos de defensa para que se pueda formar. Una vez que se forma, aparece la razón dentro del yo, ¿no? Las emociones son una cuestión anterior y están de origen, ¿no? Digamos, que es distinto de los sentimientos, diría, ¿no? Digamos, el sentimiento después es una producción del yo, es un texto, en el sentimiento siempre hay una historia, ¿no? Las emociones son más del cuerpo, hay una afectación física, ¿no? Tenés miedo, tenés angustia, tenés tristeza. Y yo creo que el problema de la excusa no es la excusa, sino cuando abusamos de la excusa, ¿no? Es decir, cuando hacemos de la excusa una identificación, un modus operandi, ¿no? Es decir, cuando todo lo vamos resolviendo a través de la excusa, empezamos a entrar dentro de lo que son los trastornos evitativos, ¿sí? Es decir, el mecanismo defensivo, cuando se consolida como rasgo de carácter, pasa a cristalizarse con el yo, se identifica el mecanismo defensivo y el yo. Entonces empieza a ser lo mismo, una persona que se excusa, ¿no? Son los esqueístas, es que tal cosa, es que tal otra, ¿no? Entonces nunca son ellos, es que el clima, es que el auto, es que el despertador, ¿no? Eso, sin darte cuenta, te va llevando hacia un trastorno de evitación que fácilmente después puede derivar en los trastornos de evitación, como pueden ser las fobias, por ejemplo. Personas que directamente evitan situaciones, ¿no? Ya ni siquiera van a donde puede haber algo que ya saben que los puede incomodar, ¿no? Entonces, prestarle atención a la excusa, aprender a descubrirnos, ¿no? Aprender a descubrirnos y utilizar la excusa justamente como algo que nos brinda una información muy rica de nosotros. Si aprendemos a no castigarnos por la excusa, ni excusarnos por la excusa, sino decir, sí, sí, me doy cuenta, me lo digo a mí mismo, ahí me excusé y me permito ver por qué, la mayoría de las veces salí fortalecido. Perfecto. Mauro, yo te agradezco muchísimo esta charla increíble. Bueno, te deseo todos los éxitos. ¿Qué estás ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Si nos quieres compartir un poquito antes de ya despedirte, que sé que tienes un compromiso. Ahora, mira, ahora me estoy yendo, corriendo, literal corriendo, porque voy a abrir un local que pusimos de alimentos veganos acá en la comunidad, que no había, digo, no había, entonces el leitmotiv es para que haya opción y no haya excusas. Eso, excelente, bravo. Nos compartes. Porque, Mauro de Psicología Verde estuvo con nosotros, Psicología de las Excusas. Mauro, muchísimas gracias. Vean la inauguración, éxitos, por favor, nos compartes el link. Gracias a dale, todos que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. gracias a vos, Tania. Gracias por el espacio.